Gloria a Dios, mis hermanos, qué bueno que están nuevamente con nosotros. Es jueves nuevamente y como todos los jueves es un honor poder estar en presencia del Señor para venir a llevar el mensaje de la palabra de Dios, el alimento espiritual que pues tanta falta hace para aquellos que lo buscan, ya que pues nos hemos dedicado a buscar, a escudriñar en las escrituras para traerles un mensaje de edificación. Hoy vamos a continuar estudiando en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38. Si usted tiene su Biblia a la mano, pues hágame el favor de acompañarme. Vamos a buscar este pasaje bíblico, el cual nos va a servir de guía para estudiar el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la voluntad de Jesús y la voluntad de Dios. Y vamos a hablar cómo esa voluntad que Jesús muestra ante la voluntad de Dios es una voluntad que nos sirve de ejemplo para que nosotros podamos caminar en nuestra vida siempre obedeciendo la voluntad de Dios. El mensaje de hoy se llama ¿Haces tu voluntad o la voluntad de Dios? Ese es el título de la enseñanza del día de hoy, porque de eso vamos a hablar. Vamos a poner nuestra atención en el aspecto de la voluntad. Y vamos a leer este pasaje bíblico donde el Señor habla en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 38 y dice estas palabras. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la cita bíblica que nos va a llevar a través de la enseñanza del día de hoy. Pero antes quiero pedirle que nos pongamos en oración para pedirle a Dios que nos acompañe, que nos ayude y a mí que me ayude especialmente para poder encontrar las palabras adecuadas para desarrollar este mensaje y que le sea de edificación a todos los que lo escuchen. Señor, en esta tarde una vez más estamos en tu presencia y pedimos humildemente, Señor, que nos seas propicio tanto al que escucha como al que predica, Señor, para que tu palabra fluya, para que tu palabra sea de alimento, sea de edificación, para que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la has enviado, Señor, y que tu voluntad, Señor, se cumpla a pesar de nuestra voluntad. Que la enseñanza que hoy hemos de recibir nos sirva para reforzar nuestra fe y entender, Señor, que es más importante hacer tu voluntad que la nuestra. Señor, edifícanos, alimentanos y permítenos ser de edificación. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a entrar en materia, esperando que todos los que habitualmente nos siguen se conecten y empiecen a buscar el alimento de la palabra de Dios. Entonces volvemos a recitar la cita bíblica donde el Señor Jesucristo nos habla diciendo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y es que Él descendió del cielo como aquel pan que ya hemos hecho mención en enseñanzas anteriores, ese pan que descendió del cielo que los israelitas recibieron, simbolizando el pan, el alimento que habríamos de recibir hoy en nuestros días, como lo menciona Juan 6:33, donde dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. A eso vino Cristo Jesús, a traernos esa vida, una vida en abundancia, pero para esto se tenía que llevar a cabo un plan en el cual estaba incluido el sufrimiento y la humillación del Hijo de Dios. Entonces el Señor Jesucristo dice,
no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Este pan que descendió del cielo tenía una misión, tenía una encomienda que venir a cumplir aquí en la tierra, y esa era la de traernos vida, vida y abundante para el mundo entero, para todo aquel que en él quiera creer. Esa era la voluntad de Dios. Sin embargo, aquí podemos notar algo que quizás sea de confusión para muchas personas. Cuando el Señor Jesucristo dice, he venido o he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y hacer la voluntad de Dios era primordial, era esencial, era algo que el Señor Jesús estaba programado en su vida para hacer. Él, a pesar de tener una voluntad propia, tenía prioridad y se deleitaba en hacer la voluntad de Dios, como él siempre lo mencionó a través de la Escritura. No voy a buscar tantos versículos que hablen acerca de esta frase de la voluntad de Dios, pero él siempre lo dijo. Por ejemplo, vamos a ver en el Evangelio de Juan 4:34, donde él decía que su alimento, que su comida, era hacer la voluntad del que lo envió y que acabe su obra. Vamos a leerlo. Juan 4:34. Dice la palabra de Dios que Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y algo aquí muy importante, hacer la voluntad de Dios es una cosa, pero terminar la obra es otra parte de la voluntad de Dios, ya que cuando el Señor Jesucristo habla de terminar una obra, quiere decir que el Señor Dios, antes de que viniera Jesús aquí a la tierra, Él ya había comenzado una obra. Yo no sé si usted lo había notado, pero dice que haga la voluntad del que me envió y que acabe, que termine su obra. Lo que Jesús venía a hacer aquí a la tierra era a venir a culminar la obra, a venir a terminar la obra que el Señor Dios ya había iniciado. Obviamente, hacer la voluntad de Dios era como un alimento espiritual, era lo que le daba vida a la existencia de Jesús, ya que todos cuando venimos a este mundo, venimos con un propósito, tenemos un destino, una misión que cumplir. Jesús en este caso traía una misión, la cual era acabar la obra de Dios. Y acabar la obra de Dios era la voluntad de Dios. Entonces, debemos de pensar entonces que esa voluntad que Jesús denota, aparte de la suya, que es la voluntad de Dios, debería de ser también para nosotros muy importante, reconociéndonos y entendiendo que Jesús era tan humano como nosotros. Jesús tenía un cuerpo, un alma y era una persona única como lo es cualquiera de nosotros. Él conocía las penas de ser humano. Él se hizo hombre por la voluntad de Dios. Este es el Espíritu de Dios que tomó cuerpo de hombre y vino a padecer, a culminar, a terminar una obra que le fue encomendada. El hecho entonces de que Jesús viene a cumplir esta misión nació de la voluntad de Dios. Dios ya tenía planeado que Jesús viniera a cumplir ese propósito. Y para Jesús hacer la voluntad de Dios era algo diferente, aunque a pesar de que acabo de mencionar que la voluntad de Dios para nosotros debería de ser la misma como lo fue para Jesús, que sea primordial, que sea importante, que sea lo único que queremos hacer en nuestra vida es cumplir la voluntad de Dios. Pero sin embargo, para Jesús
la voluntad de Dios era un propósito diferente, porque debemos recordar que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre con un propósito. Él no era un ser humano común y corriente como todos nosotros. Él tenía una misión que cumplir, y esto lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 39. Y dice: y esta es la voluntad del Padre que me envió. Ponga bien atención. Dice: que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué podemos ver acá en este pasaje bíblico? Podemos ver que Jesucristo fue enviado con un propósito único de parte de Dios, y que todo ese propósito recae en la reconciliación de la humanidad y de la creación con Dios. Que todo aquello, dice, de todo lo que me ha dado, refiriéndose no solamente a la humanidad, pero a la creación entera. Todo lo que me ha dado, dice, no pierda yo nada. Y luego refiriéndose a la humanidad, que somos nosotros, a los cuales hemos sido o se nos ha dado el regalo de poder tener una vida después de la muerte, dice, sino que lo resucite yo en el día postrero. Entonces, la voluntad de Dios para Jesús era esta: que Él, por medio de ese sacrificio, por medio de ese trabajo que Él venía a hacer aquí a la tierra, pudiéramos ser rescatados de la muerte eterna. Dice: yo los resucitaré en el día postrero. Quiere decir que esa voluntad de Dios era específica y única para Jesús, porque era el único que podría cumplir con ese propósito. Ningún otro ser humano sobre la tierra pudo haber cumplido lo que el Señor Jesús llevó a cabo, por el simple y sencillo hecho de que en el cuerpo de Jesús no existía el gene del hombre, sino que Él fue nacido por medio del Espíritu Santo, y en su sangre, en su carne, no corría el gene de Adán. Entonces Él era un hombre diferente. Cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra, aunque hubiese podido ir a la cruz y soportar los azotes y pasar todo lo que pasó Jesús en la cruz, no podía llevar a cabo aquel sacrificio de expiación por la humanidad, por el simple hecho de que el cordero que debe de ser ofrecido para la expiación del pecado debe de ser un cordero sin mancha. Y Jesús era ese cordero que no tenía mancha. Él era humano, pero era sin pecado. Mientras que la humanidad, cualquier hombre, ya desde que nace ya con esa, como le dicen, el pecado original, porque venimos ya con esa mancha. Y Jesús viene a la tierra para limpiarnos de esa mancha, para que a través de esa limpieza que Él nos ofrece, podamos de nuevamente volver a reconectarnos, a reconciliarnos con Dios. Entonces, la voluntad de Dios para Cristo Jesús es una, y la voluntad de Dios para la humanidad es otra. Es muy diferente, aunque al final seremos beneficiados por la voluntad de Dios. Veamos en el Evangelio de Juan 6:40, es en el versículo siguiente, donde podemos observar estas dos voluntades, una para Jesús y otra para nosotros. Dice: y esta es la voluntad del que me envió. Palabras de Jesús: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces podemos ver acá que el hombre se tiene que dejar rescatar. Jesús viene con el propósito de rescatarlo, obedeciendo el mandamiento de Dios. Y Dios quiere que nosotros nos dejemos rescatar. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, que nosotros aceptemos ese regalo de la redención. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice que
que tenemos que verlo, o sea, creer en Él, aceptar ese sacrificio. Tenemos que verlo. Cuando dice tenemos que verlo, tenemos que aprender a identificarlo. Tenemos que aprender a entender lo que Él vino a hacer por nosotros. Tenemos que aprender la Biblia y aprender el misterio de la redención. Cómo lo vemos en la Biblia, cómo Él es un cordero, cómo Él es una roca, cómo Él es agua viva, cómo Él es un pan. Todo este simbolismo tenemos que aprender a verlo para que podamos ver a Jesús. En ocasiones anteriores explicaba yo que en la Biblia hay mucho simbolismo, hay muchas similitudes que el Señor Jesús y Dios usan. De manera que que el Señor nos pueda mostrar por medio de cosas materiales, de lo que nosotros conocemos acerca del reino de Dios, para que podamos entender, porque si no nos podemos entender con cosas que conocemos, que vemos, pues no podremos entender si ellos, o Él o el Señor Jesús nos hablan de otra manera. Por eso el Señor Jesús siempre hablaba en parábolas, para enseñarnos el reino de Dios, para decirnos el reino de Dios es semejante a esto y a esto. ¿Por qué? Porque es la única manera que podemos entender nosotros, y tenemos que aprender a ver a Jesús. Porque podemos leer la Biblia y podemos pasar de largo, 10, 20 veces podemos leer la Biblia, pero podemos pasar de largo sin mirar a Jesús. Y explicaba yo que muchas otras personas que están en la Biblia, y miramos en ellas a Moisés, miramos a Abraham, miramos a Josué, miramos al rey David, miramos a muchas personas en la Biblia, grandes hombres, pero no los hemos visto desde el punto de vista espiritual, lo que ellos significan para nuestra vida, qué es lo que nos quieren mostrar. Y en el caso de Jesús, en el cual estamos concentrados, podemos ver que Él es un pan que bajó del cielo. ¿Y qué significa ese pan? Podemos verlo desde la manera física. ¿Para qué nos sirve un pan, mi hermano? Para alimentarnos el cuerpo físico. ¿Y para qué alimentamos este cuerpo físico? Para tener vida, para seguir viviendo. Si no comemos, nos empezamos a desnutrir. Y si dejamos de comer por mucho tiempo, vamos a empezar a morir por inanición hasta que se nos acabe la vida. No vamos a durar vivos mucho tiempo si no comemos. Pues efectivamente el Señor Jesús dice, yo soy ese pan que bajó del cielo. Pero es un pan que nos sirve para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Es un pan espiritual, un pan simbólico para nuestra alma, lo cual nos indica que debemos de comer, así como comemos físicamente todos los días, 3, 4 veces al día. Por eso estamos como estamos, porque comemos mucho, pero comemos chatarra. Muchas veces no comemos lo adecuado. Igualmente nos pasa en lo espiritual. Nos alimentamos muchas veces de comida chatarra espiritual. No nos alimentamos de los nutrientes necesarios espirituales, como el pan que da vida. Entonces, el hecho de alimentarse espiritual debe de ser constantemente, todos los días. La palabra de Dios nos muestra que los israelitas salían todos los días a buscar el pan, ese pan que les daba vida todos los días. Ellos habían aprendido a confiar en que diariamente habían de tener comida, porque no les quedaba de otra. Ellos sabían que lo que recogieran les iba a ser suficiente para comer ese día y que no podían guardar nada. Así es en el mundo espiritual. Nosotros comemos y nos saciamos, pero necesitamos estarnos alimentando constantemente. Ese pan
que bajó del cielo es un pan que da vida espiritual. Todo aquel que come de este pan no volverá a tener hambre, dice la palabra de Dios. No volverá a tener sed. No volverá a necesitar alimentarse de otro pan. Sino que entonces podemos ver que el hecho de que veamos al Hijo es aprender y entender cuál es su misión y qué es lo que Él viene a hacer por nosotros. Porque si no entendemos a qué vino Jesús y solamente lo conocemos y no sabemos qué es lo que Él está haciendo, por ejemplo, si yo no conozco nada de las cosas de Dios y alguien me dice, Jesús vino para salvarte. Bueno, ¿y de qué me va a salvar si yo estoy a salvo, estoy bien, no me duele nada, nadie me está amenazando? ¿Qué te pasa? No, vete de aquí con tus mentiras. El que no conoce o el que no sabe su condición en la que se encuentra y no ha entendido que necesita ser rescatado, no podrá aceptar ese regalo porque no sabe que lo necesita. Pero el que sabe que necesita ser rescatado, el que sabe que necesita ser alimentado, ese sí puede entender y ese sí puede ver en la figura del pan ese alimento del cual Jesús está hablando. Entonces es importante. No es nada más de venir allí a la congregación y arrodillarse allí, que el pastor ore por ti y que digas unas palabras allí de que ya te rindes y recibes al Señor Jesucristo. Porque esas son palabras. Pero necesitamos tener un entendimiento, aprender a conocer el concepto de la redención y cómo se puede obtener y por qué la necesitamos. Con todo esto, Jesús tuvo que cargar con todo nuestro pecado, con toda nuestra pudrición, toda nuestra enfermedad, fue puesta sobre de Él para que nosotros pudiésemos ser limpios. Isaías 53:10 nos habla de ese propósito que Dios tenía para Jesús. Nos habla de ese propósito con el cual el Señor Jesús fue enviado a la faz de la tierra para que a través de Jesús se llevara a cabo la obra, la culminación de la obra para la cual Él fue enviado. ¿No recuerda usted aquellas palabras que Jesús dijo cuando hubo llegado a la cruz? ¿No recuerda usted acaso que el Señor Jesús dice la palabra de Dios que Él dijo, consumado es? Él se refería precisamente a esa obra que Él venía a terminar y sus palabras indicaban que Él le estaba diciendo a Dios, he cumplido con la misión para la cual tú me has enviado, Señor. He culminado, he llegado al final de la meta. Eso era lo que el Señor Jesús estaba expresando con unas simples palabras, pero que para el que conoce la palabra de Dios significan un mundo, significan toda la Biblia, significan todo el misterio de la redención. Isaías 53:10 dice, con todo esto, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando hubiere puesto su alma en expiación por el pecado, dice, verá su linaje, prolongará sus días y la voluntad de Dios será en su mano próspera. Es una profecía escrita a mano del profeta Isaías, donde nos dice que el Señor quebrantó a Jesús y lo sujetó a padecimiento. ¿Cuál era ese padecimiento? Que Él habría de poner su alma. Oiga bien esto. El Señor Jesús había de poner su alma en expiación por el pecado.
Así dice la palabra de Dios. Y entonces, una vez que esto haya ocurrido, prosperará, o sea, será terminada la obra de Dios en la tierra a través de la mano de Jesús. Entonces, quiero que note usted esto bien claro, bien anotadito por ahí, donde dice, cuando hubiere puesto su alma en expiación por el pecado. Esto es bien importante, porque esto nos enseña que según la voluntad de Dios, Jesús no solo debía de ofrecer su cuerpo en la cruz del Calvario y derramar su sangre por el perdón de la humanidad, sino que estamos viendo una especie de sacrificio más completo y más profundo que quizás usted no lo había notado, como yo tampoco no lo había notado, sino hasta cuando estuve leyendo estos pasajes bíblicos y se me enchinó la piel, mi hermano, se me fue la respiración y empecé a ver más allá de las letras. Y pude ver cómo el Señor Jesús no solamente entregó su sangre, no solamente entregó su cuerpo, sino que también entregó su alma. Entonces, el sacrificio de Jesús consistía en ofrendar su sangre en aquella cruz, su cuerpo, pero también consistía en ofrendar su alma. Él fue quebrantado y padeció con gran sufrimiento al poner su alma por la expiación del pecado. Ya usted sabe lo que es la expiación, ¿verdad? Cuando se ofrece una ofrenda a cambio de una culpa. Cuando se ofrecen, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla mucho de los panes de la expiación o de los corderitos para la expiación del pecado. Estos corderos tenían que ser sacrificados y derramar su sangre. Tenían que tomar, este cordero era degollado en el lugar de otro, que sí tenía la culpa de las cosas. Ese cordero era degollado, era muerto, y entregaba su cuerpo y su sangre en favor de aquel que lo había comprado para ofrendarlo. Era un corderito para la expiación, para lavar su pecado. En este caso, el Señor Jesús estaba siendo el cordero que había de ser inmolado para la expiación del pecado de la humanidad. Pero no era solamente su cuerpo y su sangre, era también su alma. También su alma fue quebrantada, también él tenía un alma. Él era una persona como todos nosotros, con cuerpo, con un alma y con una voluntad propia. Dice la palabra de Dios que poco antes de ser crucificado, el Señor oró en un par de ocasiones. Y oró acerca de eso, de ese momento que se acercaba, que había de venir, en el cual él tenía que entregar su alma, su cuerpo, su sangre. Uno de estos ejemplos lo podemos encontrar en Mateo 26:39. Y en Mateo 26:39 nos muestra diciendo, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y oró diciendo, oiga bien la oración del Señor Jesucristo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Y dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esta es la segunda ocasión en esta enseñanza en la cual nos encontramos con esta frase que nos ofrece una luz más allá acerca de la persona de Jesús, que nos hace entender un poco más acerca de la humanidad de Jesús. Y nos muestra que Jesús había hecho
de su voluntad, o había hecho de hacer la voluntad de Dios un propósito. Él, aunque tenía su voluntad propia, porque podemos ver aquí que Jesús dice, no se haga mi voluntad sino la tuya, dándonos a entender, como ya pudimos ver, el Señor Jesús era un cuerpo y era un alma y tenía esa voluntad propia, como la de cualquier otro hombre. Él era un hombre como todos nosotros, pero sin embargo él había hecho ese propósito de hacer la voluntad de Dios a pesar de la voluntad propia. Cuando Jesús dice, no se haga mi voluntad sino la tuya, nos enseña que Jesús había rendido su voluntad propia a la voluntad de Dios. Esto nos enseña que Jesús se había convencido de que era más importante hacer la voluntad de Dios que la voluntad propia, porque él entendía la razón del propósito por el cual él había sido enviado. Y es importante que aprendamos a diferenciar entre la voluntad de Dios y la voluntad de nosotros, para que cuando oremos a Dios, oremos de esta manera, que entendamos que hacer la voluntad de Dios debería de estar por encima de la voluntad propia, nuestra propia voluntad, como el que ora sabiendo que Dios tiene todo ya planeado, todo ya programado. Jesús sabía que había un plan de Dios, un plan de redención que se tenía que llevar a cabo. Y que todo lo que estaba por venirle era para bien. Que todo lo que tenía que pasarle era para alcanzar una gloria aún mayor y era para agradar a Dios. Y para nosotros la voluntad de Dios se refleja, por ejemplo, en Romanos 8:28, donde dice que todo le es de beneficio para aquellos que confían en Dios. Para aquellos que han sido llamados conforme a sus propósitos. Déjeme lo busco para leérselo porque acá no lo tengo. Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les son para beneficio. Esto es, para los que son llamados conforme ¿a qué? A su propósito. Ahora, yo le voy a preguntar a usted, ¿cuál es el propósito de Dios? Si usted no había entendido este pasaje bíblico de Romanos 8:28, hoy lo va a entender. El propósito de Romanos 8:28 combina y compagina con el propósito que Jesucristo tiene y con el propósito que Dios puso sobre de Cristo Jesús para que culminara aquella obra. Romanos 8:28 dice, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Vamos a ver. Que todo aquel que crea en el Hijo no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también acá dice, vamos a buscar ese pasaje bíblico, donde dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió. Este es el propósito. Que de todo lo que Él me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. ¿Cuál es el propósito de aquellos que leen? ¿Cuál es el propósito de Dios que encontramos en Romanos 8:28? Es el mismo. Pero para llegar a ese propósito,
obviamente la palabra de Dios muestra que no se llega como por un paseo en el parque, sino que hay determinados tropiezos, hay a veces dificultades, problemas, pero que todos esos problemas vienen a un propósito, tienen una finalidad que está conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el que se rinde a la voluntad de Dios, como lo hizo Jesús, honrará a Dios y verá la obra de Dios prosperada en su mano. ¿Qué mayor beneficio podemos obtener? Pues obtener nuestra vida eterna. Ver cómo en nuestra vida se cumple el propósito de Cristo Jesús, el cual es la voluntad de Dios. Todo es una cadena que una vez que aprendemos a unir los eslabones uno con otro, podemos entender entonces que Jesús nos enseña que Él, siendo humano, la Escritura nos muestra que Jesús tenía una vida propia, un alma propia, un cuerpo propio, una voluntad propia, igual que cualquiera de nosotros. Sin embargo, Él conocía la voluntad de Dios porque en Él moraba el Espíritu de Dios. Y aunque en nosotros mora el Espíritu de Dios después de que hemos aceptado a Cristo Jesús, es nuestra guía, es nuestra fortaleza, es nuestro consolador. La magnitud de la existencia del Espíritu Santo en Cristo Jesús era plena, total, porque en Él moraba la plenitud del Espíritu de Dios. Y aunque nosotros podamos decir que tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros, aún estamos en un cuerpo de carne que no ha aprendido a conectarse como es debido. Pero Cristo Jesús nació con el Espíritu de Dios dentro de sí. Entonces hay una gran diferencia. No podemos compararnos, pero sí podemos ver que Cristo Jesús era tan humano como usted y yo. Y que para lograr el objetivo por el cual Él había sido enviado, tenía que ofrendar su vida, su alma, su cuerpo, como un cordero de expiación, como un cordero de ofrenda por el pecado. Y al ser un cordero eterno, nos ofrece un sacrificio eterno, un sacrificio que dura para siempre, pero no solamente después de su crucifixión, sino que ese sacrificio, una vez que fue hecho, abarca desde antes hasta la eternidad. Yo no sé si usted alcance a comprender esa parte, mi hermano, pero lo invito para que usted siga estudiando y siga instruyéndose, porque esa era la voluntad de Dios. Sujetar a Cristo Jesús, quebrantarlo, ponerlo en padecimiento, como lo dice, vamos a ver otra vez acá en Isaías 53:10. Donde el Señor dice que quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, para que expusiese su alma por expiación del pecado. Y una vez que haya hecho esto, dice, verá su linaje, prolongará sus días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Y esto es lo que ha ocurrido. De esta manera es como Dios cumple su voluntad a través de Jesús. Como Jesús se vuelve ese instrumento, ese hombre divino sin pecado aquí en la tierra, llevó a cabo la voluntad de Dios. Aquella que dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa era la voluntad de Jesús.
Jesús no tenía ni la más mínima intención de hacer lo contrario. Él sabía que tenía que llegar a este fin. Y aunque él era tan humano como nosotros, quizás en algún momento llegó a sentir temor, llegó a tener que ir a orar enfrente del Señor, apartarse, porque él sabía que se le acercaba un momento difícil. Sus hechos nos demuestran, la Biblia nos demuestra, los pasajes bíblicos, que la voluntad de Jesús era hacer la voluntad de Dios a pesar de tener temor, a pesar de sentirse de pronto débil. Hacer la voluntad de Dios era importante y era lo único que él quería hacer. Yo lo voy a invitar para que veamos otra vez nuevamente a Mateo 26:39, donde nos muestra que Jesús oró: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Mostrándonos que hay dos voluntades en juego aquí: la de Jesús y la de Dios. Pero Jesús dice: mi voluntad no importa sino la tuya. Y mi voluntad es hacer tu voluntad. También en Mateo 26:42 vuelve a orar de la misma manera, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y yo puedo ver en estas palabras que el Señor Jesús no está tratando de eludir lo que Él tiene que hacer, el propósito que Él tiene que cumplir, sino que lo que yo estoy viendo es que el Señor Jesús está orando al Padre, pidiéndole, diciéndolo si hay alguna otra manera de hacerlo, porque obviamente Él era humano. Obviamente cualquiera de nosotros habría de sentir gran temor de tener que llevar a cabo la obra que Jesús estaba llevando. Entonces debemos de entender la humanidad de Jesús y cómo la voluntad de Dios se lleva a cabo. La voluntad de Jesús y la voluntad de Dios llegaron a ser una misma, porque Jesús había entregado su voluntad propia a la voluntad de Dios. Él decidió voluntariamente hacer la voluntad de Dios. Esa es una capacidad que todos los hombres tenemos. Y lo muestro para que veamos, para que entendamos que Jesús era tan humano como nosotros, como cualquiera de nosotros. Pero en su voluntad, Él había decidido hacer la voluntad de Dios. Dios dio al hombre el libre albedrío, esa capacidad de voluntad que cada uno de nosotros tenemos. Ese es un regalo que Dios nos dio. ¿Qué es la voluntad? La capacidad de poder tomar decisiones propias de acuerdo con lo que nosotros queramos. Pero también esa voluntad puede enfocarse en hacer la voluntad de otro. En este caso, la voluntad de Dios. Jesucristo decidió hacer la voluntad de Dios. Caso contrario, el de Adán y Eva. Adán y Eva decidieron no hacer la voluntad de Dios. Y por su causa la humanidad se perdió. Por su causa, a causa de la transgresión de ellos, la humanidad se tuvo que apartar de Dios. Pero Jesús decidió hacer la voluntad de Dios por difícil que ésta fuera. Jesús decidió cumplir la obra, terminar la obra, culminar la obra de Dios, a pesar de que fuera algo, un trago difícil, una copa difícil de tomar. El Señor decidió hacerlo, cumplir, llevar a cabo la obra de Dios. Nosotros, como seres humanos, tenemos esa voluntad propia. Podemos decidir
y hacer lo que queramos. Podemos tomar nuestras propias decisiones y obviamente de nuestras decisiones provienen nuestras consecuencias, porque todo lo que hacemos tiene sus consecuencias, bueno o malo. Dice la palabra de Dios, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Ciertamente todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y nosotros, el hombre, el hijo de Adán, conocedor del bien del mal y del mal, de la ciencia del bien y del mal, porque el Señor les dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque ciertamente si tú comes de ese árbol, el día que tú comas, ciertamente morirás. Pues nosotros somos conocedores del bien y del mal. Desde chiquitos, desde que somos pequeños, ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Nadie nos enseña a robar o a enojarnos, a odiar a alguien. Nadie nos enseña a robar. Venimos con esas cualidades. Somos conocedores del mal. Y nos gusta hacer el mal, aunque conocemos el bien. Sabemos de antemano que robar, aunque estemos chiquitos, sabemos que el robar, por ejemplo, no es bueno. Y nos escondemos para hacerlo, que no nos vean. Esto indica que somos conocedores del bien y del mal. Esa es la herencia que tenemos de nuestro padre Adán y nuestra madre Eva. Indiscutiblemente nos parecemos mucho a ellos. No lo podemos negar. Nos parecemos más a ellos que a Jesús. Pero aún así, como seres humanos, conocedores del bien y del mal, conocemos también la voluntad de Dios. Y depende de cada uno de nosotros tomar la decisión de hacer nuestra voluntad o hacer la voluntad de Dios. Y esta es una decisión que parece que fuera fácil, pero debido a nuestra atadura con el bien y el mal, debido a nuestro conocimiento del bien y el mal, y que nos gusta hacer el mal, que nuestro camino es de constante al mal, porque ciertamente no hay hombre sobre la faz de la tierra que no tenga inclinación al mal. Dios mismo lo dice, porque ciertamente ellos son carne. Y su entendimiento es de constante a la maldad. Aún a pesar de eso, somos seres humanos racionales. Y una vez que conocemos la voluntad de Dios, es importante que tomemos la decisión de hacer la voluntad de Dios. Pero como lo dije al principio, si no sabemos que lo necesitamos, jamás lo vamos a poder tomar en serio. El que está enfermo de una enfermedad mortal, pero que no lo sabe, no sabe que necesita una medicina. No sabe que necesita ser rescatado. Igualmente le pasa al hombre que no ha reconocido su calidad de perdición en la que se encuentra y que necesita un redentor. Pero una vez que lo conoce y que llegue a decidir hacer la voluntad de Dios, la cual esa voluntad de Dios no es gravosa, no es difícil de llevar a cabo, porque es un simple acto de fe. Sin embargo, tenemos la creencia de que para llegar a Dios tenemos primeramente que apartarnos del mal. Tenemos que apartarnos de la lujuria, del pecado, de las malas compañías, de las drogas, del alcohol.
Tenemos que dejar todo eso para poder venir a Cristo. Pero déjeme decirle que Cristo Jesús no vino a buscar a los que están sanos. Dice la palabra de Dios que Jesús vino a buscar a los que están mal, a los que necesitan ser rescatados, ayudados. Por lo cual no necesitas dejar el pecado, sino que tú vienes a Cristo Jesús creyendo, como lo dice la palabra de Dios, y es obra del Espíritu de Dios ayudarte a dejar lo que antes tanto te gustaba, lo que te envanecía, lo que te llenaba de orgullo. Te empezará a parecer aborrecible, repugnante, y te vas a desconocer a ti mismo. Y es muy sencillo. La voluntad de Dios para nosotros, como ya lo dije al principio, para Jesús la voluntad de Dios era que Él tenía que rescatarnos, que el Señor puso en manos de Jesús, sobre sus hombros, la humanidad entera para ser rescatada. Pero a nosotros nos la puso fácil. A nosotros nos la puso sencillita. A nosotros nos la puso de primer grado. Y se la voy a leer para ya terminar este mensaje. Se la voy a leer porque es muy sencillo de llevar a cabo, mi hermano. No tienes que llevar a cabo grandes sacrificios. No tienes que dar grandes ofrendas o entregar tus propiedades. No tienes que hacer ningún sacrificio. No tienes que morir en ninguna cruz. No tienes que ser azotado. La palabra de Dios dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y dice el Señor, y todo aquel que crea, yo lo voy a resucitar en el día posterior. Debemos entonces de aprender a ver al Hijo de Dios. Eso es lo único que tenemos que aprender, a verlo. ¿Cómo vamos a aprender a ver al Hijo de Dios? Instruyéndonos en la palabra de Dios. Aprendiendo a identificarlo donde la palabra de Dios habla de Él, para que podamos entender a qué vino, por qué vino y para qué vino. La voluntad de Dios es que todos seamos salvos, que todos seamos rescatados. Aunque muchos, como ya lo dije, tienen o tenemos la capacidad de tomar decisiones, y muchos van a decidir no ser rescatados. Pero esa es decisión propia. Pero si usted quiere ser rescatado, lo único que tiene que hacer es empezar a aprender a buscar la figura de Jesús en la Biblia, para que a través de esta figura usted entienda cómo puede ser rescatado de las garras de la muerte eterna. Con esto me despido, mi hermano. Espero haberle sido de bendición. Espero que el mensaje de la palabra de Dios haya llegado conforme lo intentaba o lo intenta el Señor. Y que esta palabra se difunda y que llegue hasta donde tiene que llegar y que cumpla ese propósito. El de llevar la verdad de la palabra de Dios y ese mensaje de la voluntad y de esa decisión que todos debemos de tomar. Señor, te damos gracias una vez más porque tú nos permites llegar hasta los hogares de todos los hermanos que nos escuchan. Señor, permite que esta enseñanza sea de edificación para todos aquellos que nos ven a través de la red social, que nos escuchan, Señor. Bendice sus almas, bendice su mente, su corazón, sus familias, sus trabajos, sus manos, Señor. Que sus finanzas prosperen conforme prospera su alma. Señor, no te olvides de tu siervo, prospéralo espiritualmente y lléname, Señor, de fortaleza para que pueda yo encontrar, Señor, el camino correcto para poder seguir estudiando la palabra, Señor. Bendícenos a todos y cada uno de ustedes con la sabiduría, a todos y cada uno de nosotros con la sabiduría necesaria, Señor, para aprender a verte
dentro de las páginas de la Biblia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Para los que no pudieron vernos, pues cuando nos vean, se edifiquen y que el Señor nos permita la oportunidad de estar nuevamente aquí el próximo jueves. Hasta pronto.